Soy la doctora Claudia Choteco, soy de la localidad de Azul, del Círculo Médico de Azul, y pertenecemos a la 8ª circunscripción que abarca varias municipalidades y es un área muy extensa que va desde La Prida hasta General Belgrano, incluyendo a Las Flores, Rauch, Olavarría, Tandil, Azul por supuesto, La Madrid y Roque Pérez, Lobos y la zona de Saladillo. Habitualmente nos reunimos en reuniones mensuales donde deliberamos y tratamos todos los temas atinentes a cada una de las localidades sobre las diferentes modalidades de atención, tanto públicas como privadas. Siempre intentamos hacer un análisis de todo lo que nos va sucediendo, como para compartir también y poder solucionar determinados temas que tengan que ver con el quehacer del médico. No solo en lo que respecta a la atención privada, a lo que son las obras sociales y los honorarios, sino también a todo lo que tiene que ver con la actividad hospitalaria. Dentro de FEMEVA incluyo en una comisión interhospitalaria que justamente una de las cosas que trae a colación es el hecho de ver cómo estamos los médicos desde cada hospital, tanto provinciales como municipales, qué es lo que tiene que ver con la ley de desgaste prematuro, que viene de un decreto provincial del año 2015, en el cual se estipulaba que los médicos tienen una posibilidad de jubilación anticipada teniendo en cuenta lo que se llama el desgaste prematuro, al igual que los docentes. Esto equivalía a los 50 años de edad y los 25 de aportes jubilatorios. Actualmente está en revisión este decreto para hacerlo con categoría de ley provincial, con lo cual esto va a tener una posibilidad en los médicos de ubicarse con la jubilación en una etapa más temprana, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que tenemos los médicos y el desgaste real que existe por la atención médica. En estas reuniones de circunscripción también lo que tratamos de ver es cómo influye la multitarea o el multitrabajo que tenemos los médicos en lo que respecta a lo que es atención por consultorio y a su vez atención por guardias hospitalarias, y también la diferencia que hay en cuanto a las remuneraciones, en cuanto a lo que significa, según las distintas localidades, los diferentes valores que tenemos en cuanto a lo que es la guardia médica y también como para las distintas especialidades. Esto, una de las cosas que se trata es justamente de aunar criterios como para que a igual trabajo, igual remuneración, lo cual significa que debería ser así, pero que cuesta muchísimo que sea homogénea en toda la provincia o al menos en la circunscripción. En las reuniones de circunscripción muchas veces hemos abordado el tema de la violencia hacia los médicos, que incluso durante la pandemia y actualmente después de la pandemia se ha visto exacerbado con un poco de ira generalizada que hay en la población. Y esto hace que en muchos casos el paciente no tenga nada de paciente, sino que realmente exige al médico mucha premura en la atención cuando en realidad está desbordado por la cantidad de gente, muchos resultados favorables cuando el médico por ahí no tiene una posibilidad de solucionar determinadas patologías o determinadas enfermedades en esa zona, o tiene que trasladar al paciente y a veces la familia se queja. Entonces también todo lo que es la violencia médica también lo tratamos de abordar en las reuniones de circunscripción, por un lado para
disminuir la posibilidad de que haya violencia hacia los médicos y también para disminuir lo que se llama la litigiosidad, aunar los criterios de la relación médico-paciente, de mejorar esta relación médico-paciente que muchas veces tiene que ver con una buena charla, una buena conversación, una buena explicación de cuáles son los parámetros de atención, de qué forma vamos a atender al paciente, explicarle a los familiares. Yo soy ginecóloga y obstetra. Es muy diferente cuando uno incorpora al padre o al familiar en el control del trabajo de parto y durante el trabajo de parto y el parto en sí, a cuando el familiar está fuera y escucha por ahí los gritos de la mamá o se le hace interminable el tiempo hasta que nace su bebé. Muchísimas veces el hecho de que esté junto con la madre o esté en la habitación donde está transcurriendo el trabajo de parto, ya eso calma muchísimo la ansiedad, la angustia del familiar que cree que es eterno el tiempo que tarda el trabajo de parto. Entonces, a veces el mejorar la relación, el conversar, el explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está sucediendo, disminuye muchísimo lo que se llama la litigiosidad y el riesgo legal en la medicina. Otra de las cosas que también se tratan de hacer en las reuniones de circunscripción es abordar las diferentes problemáticas que se tienen con respecto a cada una de las localidades, ya sea buscando alternativas en cuanto a incorporar a cada círculo médico en lo que tiene que ver con la situación de cada localidad. Y cada localidad es diferente porque también convengamos que las relaciones que hay con los municipios, con los hospitales y la atención privada son diferentes en cada una. De todas formas, Azul cuenta en el círculo médico con 196 médicos y se trata de incorporarse desde el círculo médico a las reuniones que se hacen en las comisiones interdisciplinarias que parten desde la municipalidad y que incluyen, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía que nosotros tenemos, la Facultad de Derecho, el Centro Empresario, diferentes entes de la localidad para tareas como todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención que se utilizaron durante la pandemia o para valorar los efectos del cannabis en la medicina. Hemos trabajado con el tema celiaquía, por ejemplo, que es otro de las medidas que con educación se corrigen montones de patologías o de síntomas que se pudieran presentar en los pacientes celíacos y con una detección precoz. Entonces siempre se trata de trabajar en forma conjunta con los hospitales. En Azul contamos con 2 hospitales, un hospital general, Dr. Ángel Pinto, que es municipal, y un hospital materno-infantil, Argentina Diego de Azul, que es provincial. Y por supuesto toda la red de atención primaria que depende de la municipalidad. El Círculo Médico tiene un auditorio para 108 butacas, o sea, un microcine hermoso, que siempre se utilizó para dar charlas, jornadas, hacer actividades, tanto destinadas a la comunidad como hacia los médicos y a la población. Siempre se hicieron actividades ya sea organizadas por el Círculo Médico o en comunión con diferentes entidades como los hospitales o el ALSEC, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Entonces, la pandemia nos hizo un parate con respecto a eso, frenando todas las actividades comunitarias que estábamos realizando y que ahora estamos tratando de retomar. En el Círculo, como actividad hacia la comunidad y teniendo este microcine, se realizan funciones de cine. En su momento se hacían funciones de cine gourmet, donde se transmitía una película de determinado país y a posteriori se consumían comidas típicas de ese país. Arrancamos con España porque Azul se denomina ciudad cervantina. ¿Por qué? Porque tiene la colección más grande de libros de Cervantes de Sudamérica
y la segunda después de Guanajuato, México, de toda Latinoamérica. Entonces esto ha hecho que entre octubre y noviembre se realizan actividades relacionadas con todo lo que es cervantino, todo lo que tiene que ver con Cervantes, con España y con muchas actividades en general. Actualmente estamos desarrollando un ciclo de cine junto con un cinéfilo que hay allá en Azul, que presenta una película una vez al mes o cada 15 días, depende el estímulo que tenga por medio de la gente, de alguna película antigua. Y en su momento también hicimos otro ciclo de cine que tenía que ver con las diferentes culturas y que mostraban muchísimas diferencias culturales, ya sea la India, Brasil, diferentes lugares, y que por supuesto después llevaban a debates. Y esto se invitaba a toda la gente que venía de los diferentes establecimientos culturales. Nosotros tenemos universidad y además tenemos también institutos de formación docente. La verdad que era una actividad que se compartía y era un poco esto de establecer lazos y conexiones con los distintos entes de la localidad. Otra de las actividades que también hemos hecho en relación a salud es en su momento con la Cruz Roja, todo lo que es la capacitación en RCP y ahora con la red Inspire, que va a abordar en la localidad de Azul para la comunidad en general. Siempre se trata de buscar a los efectores que tengan que ver con la pronta ayuda, como por ejemplo los profesores de educación física, los estudiantes del profesorado de educación física, los bomberos, enfermería, que por supuesto siempre está capacitándose, pero también los estudiantes de enfermería y la comunidad en general para hacer la capacitación en RCP organizada por la Red Inspire. Otra de las actividades que es tan importante tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con adicciones. Pensemos que en este momento cada vez más jóvenes son los adictos y cada vez con mayor riesgo, teniendo en cuenta que hay algunas adicciones que están lamentablemente socializadas y naturalizadas. Una de ellas es la marihuana. Hay mucha gente que dice, no, en vez de cigarrillos comunes, fumo de marihuana, que es mejor. Y lamentablemente la marihuana tiene el aceite de cannabis algún uso médico específico en las convulsiones refractarias, en el dolor crónico, pero el cigarrillo de marihuana entra dentro de las primeras adicciones, que lamentablemente está naturalizado. Pero esto es como la puerta de entrada a drogas mucho más duras. Ni que hablar el paco en los chicos de escasos recursos, ni que hablar todo lo que sea los derivados de la cocaína, pero con muchísimo mayor efecto en la salud de la gente. Se ha trabajado desde el círculo relacionado con otras entidades, ya sea con región sanitaria, con el Centro Preventivo de Adicciones en su momento, con diferentes agentes efectores para la prevención de las adicciones. Y ni que hablar del alcohol, que es otra de las patologías que está lamentablemente naturalizado. Cada vez más chicos presenta el consumo y de bebidas blancas. Es muy común que se va a los cumpleaños de 15 o a las fiestas y lo que se toma es vodka, tequila, la cerveza, que la cerveza, si bien no tiene un rango alcohólico tan alto como las bebidas blancas, pero el consumo desmedido hace que tenga también un mayor efecto. Cada vez son más chicos y más jóvenes los que empiezan a consumir cerveza como si fuera agua. Y este aumento del alcoholismo, que se da generalmente en los fines de semana, ocasiona muchas situaciones de accidentes, de tránsito, ni que hablar de motos,
que también son otros de los problemas que se trata de abordar y que está en la agenda para continuar tratando. En el marco de lo que se llama responsabilidad social corporativa, el Círculo siempre trata de hacer actividades con la comunidad en lo que tiene que ver con la actividad cultural. Hemos realizado actividades ya sea de presentación de libros de artistas, de escritores locales, como también muestras de pintura realizadas por médicos y familiares, que fue como la apertura. Y después siempre convocando a los artistas locales para dar relevancia a una pequeña sala de exposición que tenemos en el Círculo, que hemos tratado de abrirla a la comunidad. A veces nos pasa que hay gente que no va al museo a ver las obras de los artistas y sin embargo sí puede ir al Círculo Médico o a la oficina de IOMA y de paso ver las obras que si no pasan desapercibidas para el que no llega hasta el museo. Así que eso siempre lo hemos hecho, como esta relación con la comunidad y tratar de fomentar que el Círculo no sea solo una entidad donde realizamos la facturación de las obras sociales, sino que también sea una forma de mostrar a los médicos en otras funciones, en otras actividades, ya sea sus hobbies, sus actividades artísticas. También lo hemos hecho con fotografías y tratar de que la comunidad se acerque al Círculo para otras actividades que no sean netamente médicas.